Bienvenidos a Excel Express. Mi nombre es Joan Picazo. En este tutorial express veremos las funciones contar.si, sumar.si y promedio.si aplicadas a un par de ejemplos. Empezamos. Aquí tenemos una serie de poblaciones, sus habitantes y el área a la que pertenecen. Aquí he utilizado la función contara, que cuenta celdas no vacías, para saber cuántas poblaciones hay. Podría también haber utilizado esta función en la columna área e incluso también en la columna habitantes. Deshago. Aquí, que me pide el total de poblaciones, puedo utilizar también contara o podría utilizar contar, pero tened en cuenta que si utilizo contar, solo puedo utilizarla en celdas que contengan números. Fijaos, si selecciono el rango habitantes y pulso Enter, tendré que hay 6 poblaciones. Bien, ¿qué ocurre cuando no quiero contar todas las celdas de un rango, sino aquellas que cumplen una condición? Por ejemplo, ¿cuál es el total de poblaciones del área litoral? Aquí no quiero contar las 6 celdas, solo quiero contar aquellas que tengan litoral. ¿Qué haría yo? Pues iría resiguiendo este rango y diría, pues 1 y 2. Eso es lo que hace la función contar.si. Veamos cómo funciona. Su sintaxis es la siguiente. Un rango, es decir, un intervalo de celdas donde hay que evaluarlas para saber si cumplen una condición, y el criterio, es decir, la condición que deben cumplir. Por ejemplo, si la pregunta fuese ¿cuántas poblaciones son del litoral?, el criterio sería litoral, y el rango del criterio sería área. Si nos preguntasen ¿cuántas poblaciones tienen 50.000 habitantes o más?, el rango del criterio sería habitantes, porque es donde podemos encontrar el criterio, que sería 50.000 habitantes o más. Veamos cómo funciona. Selecciono la celda donde quiero el total. Pulso Insertar función. Selecciono la función contar.si. Pulso Aceptar y ahora. ¿Cuál es el rango? Es el rango del criterio, es decir, si el criterio es litoral, el rango criterio debe ser el rango donde puedo encontrar el litoral, por lo tanto será área. Y el criterio litoral, puedo escribirlo. Aunque yo no lo haga, Excel lo corregirá y le pondrá comillas dobles. Aceptar. Fijaos que en la barra de fórmulas litoral aparece con doble comilla. Y hay 2 poblaciones, esta y esta. Muy bien. ¿Y cuántas poblaciones hay de interior? Selecciono la celda, pulso Insertar función, selecciono contar.si, el rango, el mismo de antes, área. Y ahora, el criterio será interior. En este caso, puedo escribirlo igual que antes o bien seleccionar una celda donde aparezca la palabra interior. Aquí la tenéis. Pulso Aceptar y me aparecen 4. Como he buscado las poblaciones de todas las áreas, su suma debería darme la misma que antes. Así que lo compruebo. Pulso Suma, pulso Enter y efectivamente tengo 6 poblaciones. Ahora, ¿cuántas poblaciones tienen 50.000 habitantes o más? Selecciono la celda donde quiero el resultado. Pulso Insertar función. Selecciono contar.si. Y ahora, el criterio es 50.000 habitantes o más. ¿En qué intervalo o rango sabré si tiene 50.000 habitantes o más? En este caso será habitantes. Y el criterio, como es 50.000 o más, pondré mayor o igual en este orden, 50.000. Pulso Aceptar y aparece que hay 3. Veamos. Esta, esta y esta. Ahora, ¿cuántos suman los habitantes de estas 3 poblaciones que tienen 50.000 habitantes o más? Para responder a esta pregunta necesitamos la función sumar.si. Veamos cómo funciona. Veamos su sintaxis. Es la siguiente. Rango, es decir, rango criterio, el criterio, hasta aquí es igual que contar.si, y además tenemos el rango suma, es decir, cuando las celdas coincidan con el criterio definido, ¿en qué rango están las celdas que hay que sumar? Bien, nos podemos encontrar con 2 casos. Que el rango criterio y el rango suma sea el mismo. Por ejemplo, en este caso,
total de habitantes en poblaciones de 50.000 habitantes o más. Es decir, cuando yo en este criterio encuentre poblaciones que tengan 50.000 habitantes o más, las sumaré. ¿De dónde? De este mismo rango. ¿De acuerdo? O bien nos podemos encontrar este caso, total de habitantes en poblaciones del área litoral. En este caso, el rango de criterio sería área, como hemos visto. Y cuando encuentre las celdas que coinciden con el criterio, que son estas dos, ¿en qué rango están los habitantes? Pues en habitantes. Y sumará sus cantidades. Hagámoslo. Seleccionamos la celda. Pulsamos en insertar función. En este caso seleccionamos sumar.si. Rango. Es el rango del criterio. Si el criterio es 50.000 habitantes o más, el rango será habitantes. El criterio será mayor o igual a 50.000. Y fijaos que estos dos argumentos están en negritas, son los que son obligatorios. Rango suma no es obligatorio. ¿En qué casos? Cuando coincida con el rango del criterio. Si lo escribimos igualmente, no pasa nada, será correcto. Pulso aceptar y tenemos que efectivamente hay 920.000 habitantes. Completemos esta tabla. Total de habitantes del área litoral. Bien, pulsamos insertar función, seleccionamos sumar sí. Ahora, rango criterio. Como el criterio será litoral, el área será el rango del criterio. ¿Cuál es el criterio? Litoral. Puedo seleccionarlo. ¿Veis que aquí aparece entre comillas dobles? Y ahora el rango suma será habitantes. Pulso aceptar y aquí tengo el resultado. ¿Y cuántos habitantes hay en las poblaciones de interior? Pues bien, selecciono la celda, pulso insertar función, selecciono sumar.si. El rango, que será el rango del criterio, será área. El criterio en este caso interior. Y el rango suma será habitantes. Pulso aceptar y aquí tengo el resultado. Para asegurarme de que ha ido bien, puedo hacer una suma de comprobación aquí debajo. Pulso la suma, acepto el rango sugerido, pulso Enter y compruebo que efectivamente el total del desglose por áreas es el mismo que el total de habitantes que he calculado previamente. Ahora, ¿cuál es el promedio de habitantes de las poblaciones del litoral? Para responder a esta pregunta necesitaremos la función promedio.si. Veamos cómo funciona. Su sintaxis es la siguiente. Rango, es decir, rango del criterio, criterio y rango promedio. Es decir, en lugar del rango suma, tenemos un rango promedio. Hasta aquí, rango y criterio funcionan de la misma manera que contar.si y sumar.si. Veamos cómo funciona. Selecciono la celda donde quiero el promedio de habitantes del área litoral. Pulso insertar función. Selecciono promedio.si. Rango es el rango del criterio. Si el criterio es litoral, el rango será área. Criterio, litoral. Rango promedio. ¿Dónde están los habitantes? Pues en habitantes. Pulso aceptar y aquí tengo el promedio de habitantes. Fijaos que sería este total dividido entre 2. Si estoy familiarizado con la sintaxis, puedo escribirla directamente en la celda o en la barra de fórmulas. Veamos cómo hacerlo. Escribo igual, empiezo a escribir el nombre de la función y cuando en la lista que aparece la veo, puedo desplazarme con las flechas. Una vez esté sombreada de azul, pulso tabulador y Excel autocompleta. Ahora, debo recordar cuáles son los argumentos. Aquí tengo una pista. Rango sería el rango del criterio, por lo tanto, área. También puedo escribirlo a mano. Escribo punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Interior. Cuidado que ahora Excel no me corrige, debo hacerlo yo correctamente. Comilla doble, interior y cierro comilla doble. Escribo punto y coma y ahora introduzco el tercer argumento, que es el rango del promedio. Antes lo he seleccionado, puedo escribirlo a mano, que sería C2 a C7. Pues bien,
C2 no distingue mayúsculas y minúsculas, dos puntos, C7. Cierro paréntesis y pulso Enter. Y aquí tengo el promedio de habitantes del área interior, que sería el resultado de dividir este total entre estas cuatro poblaciones. Resumiendo, contar.si solo cuenta celdas que cumplan una condición, no hace cálculos con los valores de las celdas. Sumar.si sí que utiliza los valores de las celdas para calcular. Suma los valores de las celdas cuando se cumple la condición definida en el criterio. Promedio.si también utiliza los valores de las celdas para calcular. Realiza el promedio de las celdas cuando se cumple la condición definida en el criterio. En el siguiente tutorial express veremos cómo definir y utilizar nombres de rango en lugar de referencias en estas tres funciones. ¡Saludos!